9:41 de la mañana, comenzamos en Para Estar Claros. Bienvenidos a ese espacio para poder entender un poco más las noticias. Pedro Rivero, bienvenido a este espacio. Manuel, un saludo especial para usted, la audiencia, y también a Eduardo, un saludo especial. Claro que sí, Eduardo, buenos días. Hola Manuel, ¿qué tal? Pedro, un abrazo. Bueno, hay una nueva escalada en estos momentos en esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador, una situación que no solamente se ha quedado en la subida de aranceles del 30% de nuestro país y también de Ecuador, de la cancelación de venta de energía, sino que ahora se suma el 900% de cobro por transportar crudo, petróleo, por uno de los oleoductos más importantes de Ecuador. Eso estamos hablando de una cifra que inicialmente era de $3, ahora está en 30. Pedro, ¿cuál es su panorama, su visión frente a esta guerra comercial que en estos momentos pues está afectando no solamente a estos dos países, sino también la estabilidad comercial de la región? Manuel, permítame ponerme en una condición y es la de ejercer un poco el pensamiento crítico. Y uno ahí se pone en los zapatos del otro. Entonces, lo que voy a decir, le voy a hacer el comentario pensando en por qué Ecuador toma esas medidas. Y después, si quiere, le digo las afectaciones en Colombia. Claro que sí. Manuel, Ecuador está sufriendo un problema muy grave en materia de narcóticos y de cocaína en ese país. Y viene en su mayoría de Colombia. Esos señores, el presidente Noboa, después de haber ganado las elecciones y permitirle mantenerse en el mandato 4 años, pues está tomando unas medidas que tienen la necesidad de presionar a Colombia para que de alguna manera en este país donde se ha crecido de manera exponencial los cultivos de cocaína, los cultivos de coca y la producción de cocaína, pues hombre, hagan algo en la frontera. Esa es la presión que yo veo de este tipo de medidas. Es un poco trompiana la medida para algunos, pero tiene en el fondo, Manuel y Eduardo, un mensaje muy claro. Si Colombia no le ayuda a Ecuador a la presión que debe tener Colombia para reducir los cultivos de coca, de hoja de coca y la producción de la cocaína, pues ese país va a seguir presionando. No es para mí otra cosa. Y Colombia debería, en mi opinión, sentarse a conversar y no responder de la forma en que responde. Porque cuando uno tiene la culpa en el manejo, repito, de la forma exponencial como se crecieron la producción de cocaína, pues tiene que sentarse con el otro vecino para conversar. A mí me parece inimaginable que el presidente Petro le haya dicho lo que le dijo a Donald Trump y en una semana se va a reunir con él en Casa Blanca, pero no sea capaz el gobierno colombiano de llegar a hablar con Noboa, quien entre otras cosas en muchas oportunidades ha estado en Colombia en reuniones binacionales para tratar de conversar. Aquí hace falta, Manuel y Eduardo, mucha diplomacia y mucha seriedad en el manejo con los vecinos, Eduardo y Manuel. Pedro, por esto también le agrego lo que usted dice, no solamente este tema de narcotráfico, sino también la violencia desmedida ejercida por grupos armados al margen de la ley en zona de frontera. Eduardo, es que esta tensión comercial también tiene una génesis, ¿no? Claro, y aquí digamos los dos, tanto Petro como Noboa están jugando a hacer política interna. Entonces, de alguna manera, usted ve a un Ecuador que en este momento tiene una situación absolutamente compleja en materia de seguridad, con grupos armados ilegales desbordados, dedicados al narcotráfico, y encuentra Noboa una salida, entre comillas, fácil de echarle toda la culpa a Colombia, de tomar medidas contra Colombia para decir que de alguna manera eso que está ocurriendo en el Ecuador es responsabilidad de que aquí en Colombia no se ha hecho lo suficiente para enfrentar a esos grupos armados ilegales. Pero por otro lado está también esa posición que nos plantea Pedro de que esta se veía como una situación que quizás se podría resolver rápidamente con un par de llamadas y un par de movidas diplomáticas, que para eso está la diplomacia, pero lo que hemos visto es que esto se ha venido acentuando. Obviamente sorprende esa última decisión de Ecuador de tomar esta determinación que Manuel obligaría a Colombia por lo menos y a Ecopetrol a aumentarle la tercera parte de lo que vale un barril de petróleo. ¿No? Y Claro. estamos hablando de un oleoducto por el cual se pueden transportar aproximadamente 10.000 barriles de petróleo, que claro, en proporción usted dirá no es mucho,
pero que sí, evidentemente, pues genera unas afectaciones enormes y al final obliga casi a Colombia a dejar de utilizar ese mecanismo para llevar el crudo hasta la frontera, hasta la costa pacífica colombiana, de otra manera diferente a la utilización de ese oleoducto. Obviamente esto pasa como cualquier cosa, cuando usted le sube demasiado al precio, pues pueden pasar hay dos alternativas, o le pagan efectivamente lo que usted está pidiendo o simplemente le dejan de comprar. A juzgar por ese último mensaje que puso el ministro de Minas de Colombia, lo que quieren hacer es dejarle de comprar y por eso es que hay una invitación a los gremios y a quienes particularmente tienen que ver con el petróleo y con ese negocio allí en el suroccidente del país para que busquen alternativas distintas para el transporte de ese petróleo. Pero evidentemente aquí tanto Ecuador como Colombia se ven afectados y ese trompismo, como lo dice Pedro, pues es que guardadas proporciones creo que en este caso sí Novoa, digamos, no tiene los quilates para hacer lo mismo que hace Donald Trump. No, Pedro, no, sí, pero Eduardo, venga, le digo una cosa, es que en las dos cosas que usted habla, quien sale perdiendo es Colombia, porque dejamos de vender energía y dejamos de vender petróleo. es que a eso iba, Eh, Pedro. y el petróleo, perdóneme, se va a aumentar el precio. Entonces yo creo que quien sale de una manera muy importante perjudicado en esta disputa es Colombia. Mire, Ecuador tiene una economía dolarizada. Esos señores tienen unos manejos económicos muy importantes y hasta ahora, según lo que uno ve, está tratando de resurgir de una crisis muy grande. Pero nosotros en Colombia, que nos vemos afectados por las medidas de Ecuador en materia económica, deberíamos estar planteando una ssolución. Y yo, cuando hablo del trumpismo, no hablo de la dimensión de Donald Trump, hablo de la forma como está manejando el presidente Noboa esta medida, que es una medida copiada de lo que hace Donald Trump con los otros países, porque por supuesto yo no me pongo a comparar presidentes en su dimensión. Pedro, decía la semana pasada un exministro de Minas y Energía en Ecuador lo que usted está diciendo. Aquí finalmente el gran perdedor va a ser Colombia. Se dejó de vender energía hacia este país que era uno de los activos, yo creo que estratégicos y económicos más importantes de la región porque no tenía cómo producirla. En Ecuador las reservas en estos momentos de agua ahora de cara a lo que viene con la sequía, pues están pensando qué van a hacer. Pero pues finalmente el impacto en esta guerra comercial ahora se le suma esta tarifa de transportar crudo. Pedro, para usted, ¿cuáles son las dimensiones? Estamos hablando de miles de barriles de petróleo, pero estamos hablando de un incremento de $3 a casi 30. Estamos hablando de una cifra astronómica que no solamente frena la venta, podría frenar la venta, sino que también afectaría. ¿Y qué afectaría? Mire, primero ya hablamos del petróleo y energía, pero ¿sabe a mí qué me llama poderosamente la atención? Colombia es un Sí. país de diferentes culturas, este no es un país unicultural. Y yo no sé si eso sea por las cordilleras que nos hicieron no pensar tanto en el vecino y entonces hay unas diferencias muy grandes y a veces no miramos qué está pasando al otro lado de la cordillera occidental. Mire, aquí los más afectados van a ser departamentos como el Valle del Cauca y el suroccidente de Ahí, Colombia. ajá, así es. Entonces, a veces el señor de la costa Caribe pues dice, eso es allá en el sur y problema de ellos. Pero resulta que la afectación es muy grande. ¿Por qué? Porque esa industria que ya se sale del tema energético y puramente de hidrocarburos, le vende mucha mercancía al sur del continente nuestro. Y va a haber una afectación, si bien a la gran industria energética, también puntualmente a regiones como el Valle del Cauca y el sur del país. Mire, yo leí hace poco una información y el segundo socio comercial del Valle del Cauca es Ecuador. Entonces, mire usted lo que puede terminar afectando esto, no solamente, repito, en temas puramente energéticos, sino también de industrias de otro calibre o de otro calado, como la comestible. En fin, hay otra serie de empresarios que se pueden ver afectados y, por supuesto, los que colaboran con esas industrias, Manuel. Y que se puede incrementar Correcto. también el contrabando, que es el miedo en ese De momento, hecho, ¿no? y el segundo socio comercial de productos no mineroenergéticos de todo el país es Ecuador. Así Obviamente, es. aquí, digamos,
y no se está tratando de decir que aquí el más o menos afectado sea Colombia y Ecuador. Yo discrepo un poco en esa visión que plantea Pedro, y yo creo que Ecuador también tiene unas enormes afectaciones. Colombia provee más o menos en ciertas temporadas del año entre el 10 y el 12% de la energía que necesita Ecuador para subsistir, y obviamente no tener esa energía de Colombia, además porque es que ellos no tienen otra opción. ¿No? Están hasta ahora construyendo unas redes de transmisión provenientes de Perú, que podría ser ese mercado alternativo, pero eso está en construcción. Inmediatamente, si ellos tienen una crisis energética en este momento, el que le podría salvar la patria es Colombia, y ya no lo va a hacer. Entonces, obviamente, eso también tiene unas afectaciones gigantes, el hecho de tener, por ejemplo, apagones en el vecino país, y no solamente eso, sino en el encarecimiento de productos, muchos de ellos provenientes de Colombia, que también pues van a sentirlo en el bolsillo los ecuatorianos. Entonces yo al final creo que en una guerra comercial, como en cualquier guerra, pues resultan afectados los dos, ¿no? Yo te pego, tú me pegas, y esto al final de lo que se trata, y sobre todo cuando hablamos de países de la comunidad andina, cuando hablamos de países vecinos, pues lo que debería primar debería ser la sensatez, dejar el orgullo a un lado, unas llamadas telefónicas, y resolver esto rápidamente por las vías diplomáticas, porque estoy absolutamente seguro, mi querido Pedro, que aquí no hay mucho más allá de un malentendido, digamos, de qué es lo que está pasando verdaderamente en la frontera. Así es, Eduardo. Bueno, Y cambiamos de tema. y un Sí, mal manejo con los vecinos. Que Colombia tiene unas claro, pésimas relaciones con los vecinos. así es. Entonces, estas son conclusiones de una mala estrategia en materia comercial y en materia diplomática de Colombia y del gobierno de Gustavo Petro. Así es, 9:53, cambiamos de tema, Pedro y Eduardo. Ayer se conoció una oleada de al menos 30 funcionarios declarados insubsistentes en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, eso es DAPRE, justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías. Esto ha generado no solamente fuertes tensiones, sino también críticas a lo que está pasando. Pedro. Manuel, yo no sé qué es lo que está pasando en el gobierno y los funcionarios. Déjeme decirlo de una manera muy simple. Yo todos los días abro las páginas de los periódicos y veo que o se va un ministro, o se va un viceministro, o sale un ministro, o renuncian 20, o salen unos señores del Ministerio de Hacienda tirando la puerta y diciendo que hubo un mal manejo en unos créditos que se compraron, y al día siguiente salen otros de otras entidades a renunciar. Yo voy a decirle una cosa, yo no había visto eso en ninguno de los gobiernos anteriores, que hubiera tal cantidad de cambios y recambios en un gobierno como el del presidente Gustavo Petro. Hay mucha gente que le dice a uno, pero no hablen tanto de Petro, y entonces uno, ¿de quién habla? Pues del que tiene el poder. Y en este sentido, la estabilidad de los funcionarios en las entidades en Colombia ha sido muy mal manejada. Yo no sé cuál sea el criterio, seguramente el presidente de la República y su equipo tendrá un criterio, pero a mí me parece que eso que está ocurriendo, además le añado, Manuel, ayer también sacaron unos funcionarios de la Cancillería. Entonces uno abre las páginas de Internet o de la prensa colombiana y se encuentra con una inestabilidad funcional dentro del aparato del Estado colombiano en cabeza del gobierno del presidente Petro. Y créame que yo no tengo una respuesta. Yo no sé si de pronto sea acuerdos políticos de última hora para ver si ayudan a algunos parlamentarios o le ayudan a algún candidato, en fin, eso puede corresponder a ello, pero no es de hoy. Vienen los últimos 3 años, 7 meses largos en los que el gobierno no le ha presentado al país una estabilidad en el manejo de la función pública, Manuel. Eduardo, y es que estamos hablando de funcionarios que llevan más de 20 años trabajando dentro de la institución. Hay personas, por ejemplo, de personal que llevaban por lo menos 25 años y que salieron en ese momento, que están buscando explicaciones. De hecho, lo califican como una canallada. Eduardo. Mire, lamentablemente la política en nuestro país históricamente se ha manejado así, a punta de puestos, y el que llega entonces pone a su gente y va sacando a los otros, pero siempre de lo que se había procurado es de mantener a esos trabajadores que tienen lo que llamamos el know-how, ¿no? Es decir, el cómo hacer las cosas para que el país pueda funcionar. Aquí, digamos, se han escuchado muchas denuncias en este mismo sentido, Manuel, y es las personas de experiencia, las que saben hacer las cosas,
están saliendo de esos cargos. Gente, como usted lo dice, que lleva 20, 25, hasta 30 años en unas entidades, no solamente del DAPRE, no solamente de la Cancillería, sino, por ejemplo, en entidades tan importantes como el INVIMA, que son cargos absolutamente técnicos de personas que llevan muchos años haciendo las certificaciones de salubridad de los productos que consumen los colombianos. Y eso, la repercusión que tiene es, por ejemplo, demoras en los permisos, en las autorizaciones que necesitan muchos productos que circulan en el mercado colombiano para ponerlos efectivamente en servicio. Entonces, claro, en la medida en que usted va metiendo gente nueva que no necesariamente sabe esto, y como decimos popularmente, mientras le cogen el tiro, pues eso hace que la administración del Estado también vaya de alguna manera mucho más lento, ¿no? A unos pasos mucho más paquidérmicos, ¿no es verdad? Eso está pasando en muchas entidades. Ahora, las denuncias que se han venido conociendo y lo han hecho, por ejemplo, candidatos a la presidencia como Mauricio Cárdenas, es que ha habido una contratación estatal absolutamente desbordada. Mucha gente que está haciendo, son 4 o 5 personas haciendo lo mismo, es lo que plantea, por ejemplo, Mauricio Cárdenas. Y ahí es donde uno se pregunta si de alguna manera esto que está ocurriendo en el DAPRE, en la Cancillería, es empezar un poco a podar ese árbol para evitar, digamos, unos sobrecostos, porque como bien sabemos, pues los gastos de funcionamiento del Estado están siendo supremamente altos y las finanzas pues están desbalanceadas. Entonces uno se pregunta si de alguna manera esto puede ser respondiendo a ese desbalance fiscal que tiene en este momento el Estado y de alguna manera pues personas que no necesariamente estaban cumpliendo con una función imperante, pues son las que están efectivamente saliendo de estas entidades. Pero coincido con usted, Manuel, en esta preocupación, en el sentido de que salgan personas con muchísima experiencia de muchas veces cargos claves para el funcionamiento estatal. Ahora, yo le hago una pregunta a usted y a Pedro. ¿Usted se imagina esta misma noticia en el sector privado? ¿Una empresa que haya despedido 25 o 30 empleados en una sola? Ahí les dejo la pregunta. Estaría el Exacto. presidente Petro reclamando una masacre laboral. Exacto. Bueno, 9:58 de la mañana, cambiamos de tema. José Félix Laforí envió una carta a la dirección del Centro Democrático de su partido con 32 puntos, hablando de cosas que para él no lo representan, no solamente para él, sino también para su esposa María Fernanda Cabal, la senadora. Ya hubo una respuesta del Centro Democrático, pero lo que él dijo ayer en entrevista en Noticias Caracol en vivo con nosotros es que él no ha renunciado. Él hace parte de las directivas de la Junta del Centro Democrático. Él dice, yo no me voy a ir hasta que a mí no me entreguen o una carta de despido o que digan no continúa más en el partido, pero lo que yo quiero son respuestas. Acabo de responder el Centro Democrático. Pedro. Mire, a mí me llama la atención primero que no escriba la carta a la senadora María Fernanda Cabal. A mí eso me llamó poderosamente la atención. Y lo digo porque el doctor Laforí, pues hombre, no estuvo en la contienda, no ha sido senador, es un importante dirigente gremial, está en las mesas del ELN, fue fundador, dice él, del Partido Centro Democrático y por esa razón presenta esta carta. Yo al final creo que comete de verdad un error de presentación porque las dudas debería manifestarla quien se vio afectada, que es la senadora. Claro. Yo no sé si lo que estén es evitando que haya alguna sanción por doble militancia, porque si a futuro la doctora María Fernanda decide irse a la campaña de Abelardo de las Priella, pues perfectamente pueden cobrarle la doble militancia. De pronto puede ser eso, o que la carta se filtró, como también dijo el doctor Laforí. Claro. Dicho eso, que lo primero que a mí me llamó poderosamente la atención, Manuel Eduardo, es quien escribe la carta. Dicho eso, me parece que es una carta a destiempo, porque todo eso lo tumba inmediatamente una firma que dio la esposa del doctor Laforí, la doctora María Fernanda Cabal, cuando aceptó las reglas de juego de esa consulta. Esa consulta ya lleva la doctora Paloma Valencia cuántos días ya de candidata. Yo creo que ya lleva varios días, si no un mes o una cosa así, de candidata de ese grupo político. Y ahora resulta que del doctor Laforí, en nombre de su señora, hace estas reclamaciones. Yo creo que eso no resiste un análisis.
Yo entiendo que las personas cuando pierden tienen que rumiar sus derrotas. Eso pasa en la política. Hay personas que van, se meten a un sitio, rumian la derrota, luego se rearman y vuelven a la palestra política. Aquí parece que se despertaron un día y decidieron rumiar la derrota tratando de echarle un baldado de pintura al movimiento que los acogió. La doctora María Fernanda Cabal es hoy una importante dirigente gracias al presidente Álvaro Uribe, no gracias a ella, ni al doctor Laforí. Yo creo que ese merecimiento no está reflejado en esa carta. Eso que les dio el presidente Álvaro Uribe para llegar hoy a la palestra, ser senadora, ser candidata a la presidencia o eventualmente aspirar con otro movimiento político, se lo entregó el presidente Álvaro Uribe. Y yo creo que es algo descomedido entregar esas declaraciones en una carta meses después y no poder hacerlo de una manera privada y que lo hiciera la doctora María Fernanda Cabal. Ese es mi análisis para iniciar, Manuel. Y que esto podría reñir mucho porque uno de los puntos acusa, pues, en esta crisis interna del Centro Democrático, acusa a la dirección del partido de cerrar espacios de participación interna. Una situación que, pues, de una otra forma riñe mucho con lo que ha sido el recorrido político de la senadora María Fernanda Cabal dentro del Centro Democrático. Eduardo. Mire, si hay algo que yo admiro de los estadounidenses y de los gringos es que son prácticos. Y yo creo que al Centro Democrático aquí le ha faltado mucha practicidad. Esto no es la primera vez, y lo decíamos Manuel en las últimas horas en este mismo análisis, no es la primera vez que esto le pasa al Centro Democrático. Esto ya había pasado, que había unas elecciones de unos candidatos absolutamente cuestionadas y demás. ¿Esto por qué no simplemente en los estatutos del partido pues aprueban que el candidato a la presidencia del Centro Democrático lo va a escoger el expresidente Álvaro Uribe y se ahorran todo esto? Claro. ¿No? Y entonces ahí vienen las gracias y vienen, si el expresidente Álvaro Uribe, como lo es tan respetable como lo está diciendo el doctor Pedro Viveros, pues hombre, digan simplemente que el expresidente Álvaro Uribe va a escoger de una lista de candidatos quién va a ser el candidato y se ahorran tantos dolores de cabeza. Porque si van a decir que el candidato lo quieren elegir de una manera democrática, a través de unas encuestas o a través de unas votaciones, y no vamos a conocer al final el resultado de esas votaciones, pues eso se presta para que se estén dando este tipo de circunstancias. Circunstancias que son absolutamente complejas, porque esta mañana hablábamos con el doctor José Félix Laforía aquí en Noticias Caracol y nos decía que es que esa carta la había escrito hace rato, que esa es una carta vieja. Él estaba alegando era porque se filtraba cuando estamos a poco más de un mes Mes. de las elecciones al Congreso, ¿no? Pero que esa era una carta vieja. Entonces le preguntábamos, bueno, y entonces eso por qué no ha surtido efecto, entonces por qué no se han ido si ya está desde hace tanto tiempo estaban diciendo que se iban, ¿no? Que es otra pregunta, es una pregunta, digamos, que todavía me sigo haciendo. Fíjese que hoy aparece este comunicado del Centro Democrático aceptando la renuncia de José Félix Laforí sin mencionar a María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal, después de que se filtra la carta, se filtra, digo, entre comillas, no aparece ni en trinos, ni en entrevistas, ni por ninguna parte intentando dar explicaciones en torno a este asunto. Entonces aquí, digamos, lo que al final y en el fondo queda es una enorme afectación para el partido, un tufillo de trampa, un tufillo de que las cosas no se hicieron bien. Esto le da mucho combustible a los opositores del Centro Democrático para decir que esos son unos tramposos y que así es que van a gobernar y que así es que quieren llegar al Congreso y aquí quieren llegar a la presidencia cuando estamos a poco más de un mes de las votaciones. Entonces, evidentemente aquí, políticamente hablando, sí veo yo una enorme afectación para el partido. Pedro, en No, términos yo de sí izquierda. lamento discrepar con Eduardo. Yo creo No que cuando un discrepe, partido, no, está bueno que discrepemos. no, claro, yo tengo, pues como demócrata que respetar las decisiones que se toman. Las suposiciones que hace el doctor Laforí y la doctora María Fernanda, hombre, eso se debieron haber tramitado antes de aceptar eso. Yo Claro. insisto, uno cuando... Es que yo entiendo que es muy difícil perder, pero en la democracia también se pierde, Manuel y Eduardo. Es que uno en la democracia no solamente puede apostar por ganar. La doctora María Fernanda quería que todos los trámites de la consulta del Centro Democrático se hicieran, como dicen los gringos, tailor-made, hecho a la medida de ella. Ella criticó duramente a Miguel Uribe Turbay, muy duro, antes de esto. Después
evitó que entrara Juan Carlos Pinzón a la consulta. Ella, la doctora María Fernanda. Después aceptó unas condiciones y cuando no le fueron favorables, inmediatamente dijo que no. Entonces yo sí creo que la doctora María Fernanda, ella era la que quería ser ungida. Y cuando no le favorecieron los resultados de la encuesta, meses después encontró que había una serie de inconvenientes. Eso no es democrático. Yo creo que Pero, las Pedro, personas... Sí, señor. pero venga yo Sí. aquí para que abramos la discusión. O Está sea, bien, está digamos, bien. Estamos usted tiene cortos de razón. tiempo. Eduardo y Pedro, corto, por favor. Yo muy corto. Solamente para que lo tenga en cuenta, no fue solamente María Fernanda Cabal, por casi las mismas razones, se sale del partido de una manera grosera también y muy mal vista el señor Miguel Uribe. Entonces, aquí es donde yo planteo, hombre, pues hagan una cosa transparente, si de verdad quieren hacerlo como usted lo plantea, pues hagan una cosa transparente, que no deje esa sensación de que el quien está pitando el partido, pues está pago de un lado o del otro, ¿ya me entiende? Pero no, pero es que lo que yo digo es que cuando usted acepta las reglas de juego, quiere decir que todas las dudas se absolvieron. En el caso del doctor Miguel Uribe Londoño, de pronto el tiempo le va a estar dando la razón de por qué terminó saliendo y qué fue lo que le hicieron. Yo simplemente dejo en la órbita de la conversación que cuando uno acepta las reglas de juego quiere decir que sus dudas se absolvieron cuando firmó el acuerdo para las reglas de juego, pero no meses después salir con una carta pública escrita por el esposo de quien era la candidata, entregando argumentos que en mi opinión debieron ser resueltos antes. Es solo eso. 10:08 de la mañana, Pedro y Eduardo, gracias por explicarnos y por darnos contexto para estar claros de Noticias Caracol en vivo. Pedro, gracias. Gracias y qué bueno conversar y discutir, Eduardo, me encanta. Claro que sí, Eduardo, gracias. Un abrazo para ti. Vale, chao Manuel, chao Pedro, un abrazo.